Sanlúcar de Barrameda cuenta con unos pescados de una calidad y un sabor inigualables. Este es uno de los motivos por el que su cocina cuenta con una ventaja añadida a la hora de la elaboración de sus recetas. En nuestro programa número 3 de Sanlúcar Vuelta y Vuelta nos vamos a ocupar de los conocidos como pescados de cerco. Estos pescados llegan a la lonja de Bonanza a bordo de nuestros barcos con una frescura que casi diríamos que llegan vivos. Y a esa frescura se añade su sabor. Nuestros protagonistas de hoy son el boquerón y la sardina. El boquerón y la sardina, como hemos dicho antes, son pescados de cerco. La pesca de cerco consiste, como su nombre indica, en cercar al pez una vez ubicado el cardumen o banco de peces y determinado rumbo y velocidad. Se cerca con la panga, lancha pequeña con motor fuera borda, que suelta la red haciendo un círculo alrededor del cardumen. La red tiene numerosos flotadores que impiden que se hunda y en su otro extremo dispone de plomos que la mantienen vertical. Una vez rodeados los peces, se cierra la red tirando de los extremos de un cabo, llamado jareta, que pasa por la parte inferior de la red y así la cierra. Por eso se conoce también como red de cerco de jareta. Se utiliza una gran red de 250 a 1000 metros de longitud y unos 50 metros de ancho. El boquerón es un pescado azul de unos 15 o 20 centímetros de largo, tamaño adulto, aunque el boquerón de Sanlúcar es quizás más pequeño. Tiene un alto valor comercial y es capturado fundamentalmente para alimentación humana. El boquerón de Sanlúcar presenta un hocico puntiagudo, un maxilar inferior corto, barbilla y contorno facial suave que alcanza prácticamente la parte frontal del preopérculo branquial y que utiliza para defenderse en caso de amenaza de algún depredador, tal como la lubina o los múgeles. El extremo de la mandíbula inferior llega casi hasta la base de las narinas. Los opérculos branquiales se proyectan sobre las equibranquias y las pseudobranquias es algo mayor que el ojo y alcanza la parte inferior del opérculo branquial. Presenta asimismo una franja plateada sobre la línea lateral que desaparece con la edad. Este pez efectúa la puesta entre junio y julio y los huevos, de una peculiar forma alargada, flotan durante 2 o 3 días tras la fecundación hasta la eclosión de los alevines. Estos crecen muy lentamente hasta alcanzar el tamaño adulto. Hay que decir que ejemplares de un año pueden medir menos de 3 centímetros. El boquerón abunda a lo largo del año. Este pescado es muy apreciado en la cocina sanluqueña por el sabor y suave textura de sus lomos. Se consumen principalmente de 3 formas distintas: fritos en aceite de oliva y previamente rebozados en harina de trigo, macerados en vinagre, sal, ajo, perejil y aceite de oliva, o como una semiconserva en aceite de oliva, previamente desecadas en salazón. En Sanlúcar se le denomina boquerón tanto a la fritura como al encurtido en vinagre. Por su parte, la sardina de Sanlúcar es una especie de pez clupleiforme de la familia Clupeidae. Es la única especie de su género. Está estrechamente emparentada con los boquerones y los arenques. Su cuerpo es alargado, no muy comprimido, la mandíbula superior es poco o nada escotada, los maxilares no se extienden más allá de la parte media del ojo, y el ojo, por cierto, tiene un párpado adiposo, bien desarrollado, y los dientes son pequeños o nulos. La aleta dorsal se origina más cerca del rostro que de la base de la caudal, las pelvianas insertadas en la posición abdominal en medio de la zona ventral bajo la dorsal. El opérculo tiene unas estrías radiadas. Su dorso es de color gris oscuro, azul y plateado, y a lo largo de los flancos presenta una banda azulada. El vientre es blanco plateado y las aletas son incoloras, salvo la dorsal, que está un poco oscurecida. Las escamas son caedizas y cicloideas. Todos los radios son blancos. Presenta de 26 a 30 series de escamas visibles en la línea longitudinal máxima. Presenta además branquiespinas en la parte interna de las branquias, que son prolongaciones que sirven para retener los pequeños organismos de los que se alimenta. La sardina es una especie pelágica que vive sobre la plataforma, acercándose más a la costa en la época de reproducción. En invierno se van a zonas cercanas al talud continental de fondos de unos 150 metros. La sardina se alimenta de plancton al que filtra por medio de las branquiespinas, que presenta especialmente el primer arco branquial. Algunas veces se colocan frente a corriente y van haciendo pasar el agua hasta las branquias. Otra forma es nadando activamente.
Cuando la sardina se alimenta, suelen desorganizar los bancos que forman. Se reúnen en grandes bancos y sus huevos permanecen formando un plancton 1 o 2 semanas, depende de la temperatura. Tiene un diámetro de 1,5 milímetros y poseen gota de grasa. Cada hembra pone entre 50 y 60.000 huevos. Son peces gregarios por excelencia y que realizan importantes desplazamientos. En primavera se acercan a las zonas más costeras y superficiales y cuando llegan las aguas frías se alejan y se hunden. Se reúnen en cardúmenes o bancos bastante numerosos, normalmente constituidos por varias clases de edad. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, nos habla sobre estos dos pescados que tienen tanta importancia en el sector pesquero sanluqueño. La verdad es que el boquerón que se pesca aquí por nuestra flota, el boquerón de Sanlúcar o del Golfo de Cádiz, ¿no? Que se desembarca en nuestra lonja, es un pescado de altísima calidad, además con una frescura espectacular, pescado bueno, los barcos salen sobre las 7 de la tarde, pescan durante la noche y vienen por la mañana, sobre las 6, las 7, las 8 de la mañana llegan a la lonja y a media mañana prácticamente, al final de la mañana están en los mercados. Es un pescado que no lleva fuera del agua ni 8 o 10 horas, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar la calidad de ese producto, solamente tratado con agua y con hielo. O sea, entonces, ese producto es verdad que en los últimos años no está teniendo un valor, el valor que realmente tiene, porque bueno, a veces pues en distintos puertos se pesca más de lo que el mercado es capaz de absorber, ¿no? Es decir, cuando el tema del boquerón es una especie que nos llega boquerón de Portugal, nos llega boquerón de la costa mediterránea y nos llega boquerón de todas las lonjas del Golfo de Cádiz. Cuando no nos coordinamos y se pone demasiado boquerón en las lonjas, ahí bajan muchísimo los precios. Y justamente en los últimos años eso nos ha estado pasando y el boquerón tiene un precio que para la calidad que ofrece ese producto pues no se lo merece, ¿no? El boquerón hecho de distintas formas, ¿no? Tanto en crudo, en vinagre, como en frito, como en cualquier forma que lo haga, este boquerón es espectacular, ¿no? Y es uno de los productos que queremos, dentro de esa gama de productos pesqueros de Sanlúcar, darle valor porque, en fin, porque lo tiene, porque es un producto muy fresco y lo tiene. Al final el pescado es como otras especies, ¿no? Como el cerdo ibérico, al final saben lo que comen, ¿no? Claro. Y esta zona del estuario es una zona muy rica en nutrientes. El boquerón además es una especie que se cría en el estuario y ya luego sale fuera, pero tiene como punto de referencia el estuario, entonces bueno, pues tiene un sabor un poquito diferente, ¿no? Lo mismo que le pasa al langostino. Y eso se lo da el sitio, el estuario, la riqueza y los nutrientes que tiene el estuario, ¿no? Hace poco el ICES, que es el organismo internacional que establece las tallas mínimas, bajó la talla mínima del boquerón de 10 a 9 centímetros, con lo cual, bueno, aunque ha bajado un poquito, pero estamos siempre dentro de esa talla reglamentaria, pero la calidad sigue siendo exactamente la misma. Esto va un poco por ciclo, es decir, por ciclo y por momentos del año. Aquí también hay barcos que en algún momento del año te traen ese boquerón gordo, grande, lo tienes que buscar un poco más, tienes que a lo mejor alejarte un poco más de la costa, es decir, al final también se encuentra, depende del año y depende del sitio donde tú lo pesques, ¿no? Por ejemplo, en estos días los barcos, el boquerón se está yendo muy a la zona por estas fechas ya se va más para la zona de Huelva y a más profundidad. Los barcos hoy han tenido que salir a las 3 de la tarde para irse hasta Huelva y luego por la noche salir a pescar desde allí. Bueno, yo no sé si está relacionado un poco con el cambio climático, que está haciendo que el pescado vaya buscando temperaturas un poquito más frías y por eso se va alejando, eso puede ser un factor, y también porque, bueno, en fin, estos son ciclos, ahora viene mucho boquerón de unos tamaños, el año que viene poco, son ciclos. Es verdad que eso, en determinadas especies, y el boquerón es una de ellas, está muy relacionado con lo que pasa en el estuario. Si el estuario va bien y tiene sus aguas y su lluvia y su tal, son años buenos. Si el estuario se seca porque no baja agua del río, agua dulce, y las condiciones cambian en la turbidez y demás, esos son años malos de boquerón, ¿no? Bueno, por eso la importancia de la salud del río, para la pesca es fundamental. O sea, si el río está sano y el estuario está sano, aquí los recursos pesqueros se nota. Cuando viene mal de sequía o de lo que sea, al final, si no ese año, al año siguiente lo acabamos notando también. Pasa que la sardina no suele darse tanto en el estuario, suele darse más hacia la zona de Huelva y por eso nuestra lonja y nuestra flota, digamos que es altamente dependiente del boquerón. O sea, se da una circunstancia y es que
En lonjas como Isla Cristina pasa justo al contrario, una lonja que vende muchas sardinas, unos barcos que cogen muchas sardinas que tienen muy cerquita del caladero, lo mismo que nos pasa a nosotros con el boquerón, que vendemos sobre todo boquerón porque lo tenemos más cerca del caladero, ¿no? Aquí los barcos pescan un montón de sardinas y no hay tanta demanda de los compradores para llevarse las sardinas, justo lo contrario que ocurre en Isla, ¿no? En Isla Cristina, donde sobre todo van a por sardinas y si cogen boquerón no le echan mucha cuenta, pero aquí ocurre al contrario, ¿no? Y luego tenemos pues las otras especies un poquito más complementarias, que es la caballa, el jurel, algún día pues que algún barco pesca la anchova, que aquí se le dice la anchova, se consume mucho en adobo, ¿no? En bares por aquí de la zona, la anchova en adobo tiene mucha fama, pues esos son pescados del cerco. Lo que pasa es que esos son pues lances puntuales, no todos los días los barcos dan con un lance de anchova, y son más puntuales, o sea, más variable, ¿no? Esas pescas, pero bueno, al final, entre una cosa y la otra, componen esa pesquería del cerco, ¿no? Y que, como decíamos antes, aportan una gama de productos de altísima frescura y que, bueno, que es lo que nos interesa al sector pesquero poner de relieve. ¿Para qué? Para que nuestros pescados suban un poquito y al final el marinero y el armador lo vean digamos, compensado en su sueldo a la semana, ¿no? Bueno, el tema del mercado del pescado es un poco complicado, porque aunque tú pudieras vender al exterior, pero al final en el mercado nacional se pone boquerón que viene del norte de España, de Portugal, viene del Cantábrico o del Mediterráneo, y todo eso al final circula por los grandes mercados, Mercamadrid, Mercabarna y tal. Entonces, claro, por mucho que tú quieras elevar tu precio, te lo están poniendo los otros productos. Entonces, ¿cómo se podría elevar eso? Bueno, hay mecanismos, hay figuras como las organizaciones de productores pesqueros que se constituyen, hay en vez de subastas a la baja, hacer contratos de aprovisionamiento, hay barcos que le venden a una gran superficie, hacen un contrato, se fija un precio y ahí no hay subasta, ahí no hay, porque el hecho de esa subasta a la baja es lo que provoca pues que, en fin, que los pescadores tengan que vender productos muchas veces por debajo de lo que les ha costado pescarlo, ¿vale? Que es lo que pasa con el boquerón. ¿Por qué? Porque está muy influenciado por los precios de las lonjas y del entorno y al final se tiene que vender a unos precios que no le salen las cuentas, ¿no? Eso, pues con contratos además, la tendencia es que grandes superficies que van comprando pescado cada vez tienden más a hacer contratos de aprovisionamiento con un barco, dice yo te compro a ti, no voy a la subasta, entonces el pescado pasa por la lonja, no se subasta, pero se contabiliza y mediante ese contrato va a ese comprador. Eso es una figura que tarde o temprano irá avanzando. El sistema funciona igual, lo único que tú eliminas es la subasta a la baja, con lo cual establece un precio y eso al pescador le da más estabilidad, más garantía, al barco le da una certeza de que lo que trae lo tiene vendido a un precio. Y yo creo que poquito a poco a eso se va a ir tendiendo, ¿no? Anualmente las capturas nuestras de boquerón están en torno a las 800 toneladas, 800, 900 toneladas, depende de verdad que veníamos de una flota de casi 12, 13, 14 barcos hace 2, 3 años, como esta pesquería va tan regular, algunos barcos se nos han quedado por el camino, entonces ahora estamos con 8 barcos pescando, 7 barcos pescando y bueno, al final las toneladas totales pues salen menos, ¿no? Pero en torno a las 800 toneladas, 800.000 kilos de boquerón, se suelen, entre 800 y 1 millón, depende de los barcos que salgan, 1 millón de kilos pescamos de boquerón. En nuestro programa de hoy, nos vamos a ocupar también de conocer una actividad relacionada con el mundo de la pesca que es imprescindible para la misma. Juan Benítez Muñoz es maestro en el arte de reparar las redes. Él, junto a su cuadrilla, se encargan de arreglar las redes que se rompen. Según nos confesaba, es una actividad que se desarrolla en una explanada situada dentro del recinto del muelle pesquero, para la que no existen demasiadas vocaciones porque se lleva a cabo a la intemperie, azotado por las inclemencias del tiempo. Y si bien es verdad que no tiene el mismo riesgo que el marinero que pesca en un barco, tampoco está exento de sacrificio y del estrés que supone tener que reparar las redes en un tiempo récord para que el barco pueda salir de nuevo a faenar y no se quede en puerto sin generar ningún tipo de ingreso. Ellos cobran por su trabajo una parte de lo pescado, lo mismo que el resto de la tripulación de los barcos.
¿Esta red que está usted, digamos, arreglando en estos momentos es para algún tipo de pez en especial o esto sirve para todos los peces? Esto para todos, esto en especial, esto es para todos los peces, sí, para todos. ¿Y estas redes qué pasa? ¿Que se rompen muy habitualmente o esto es una cosa, digamos, que se hace muy de tarde en tarde? No, hay veces que un barco tarda 2 días, 3, 4 en romper, veces que lo parten el día, ¿entiendes? Depende la suerte que tenga el patrón donde vaya. Hay veces que tiran un tiesto y no lo saben y lo coge sin tenerlo apuntado en los aparatos de ellos, ¿entiendes? No, ellos van casi a la misma zona. El que va a buscar gamba va más a las Honduras, el que busca otra clase de peces va más cerquita aquí, pero que verdaderamente cada barco está destinado a su pesca. Ahora, luego después del paro biológico, pues buscan el marisco, lo que es el langostino. El langostino, pues después del paro es una fecha que es muy buena para el tema del langostino. Este arte lo coge, pero hay otro arte que lo coge más que este. Sí, es otra clase de arte, sí. Este arte es más para la zona de aquí de Levante y para la zona del langostino pues hay otra clase de arte. ¿Y qué tiempo se suele tardar? Imagino que depende de la rotura, ¿no? Depende de la rotura y hay veces que se tarda un día, a veces que 2, depende del personal que nos pongamos en cada arte, porque hacemos grupos hacemos 3, 4 familiares, ejercemos el trabajo todo y si ese barco nos rompe, pues aquí se pone 2. Que a que rompe, pues vamos trapeando lo que es el personal en los artes rotos, ¿entiendes? Aquí suele haber compañeros, unos 20 y tantos compañeros, 23, 24, más no hay. Y hay una flota muy grande, hay poca juventud aprendiendo el oficio este. Esto es duro en el sistema de lo que es la meteorología, aguantar el calor, aguantar el frío, cuando llueve, lo que tenemos aquí, no tenemos nave, no. Esto es, el cuerpo se acostumbra a lo que tú haces, ¿entiendes? Pero que es duro y muy difícil de aprender, muy difícil. Esto es como el padre que manda al hijo a decir, tú vas a ser abogado. Esto tiene 5 o 6 años de aprendizaje. Igual que un sastre para hacer un buen traje, este trabajo es difícil de aprender. A la hora de arreglarlo ya lo que hemos aprendido, pues ya los dedos te lo marca, el dedo te lo marca la malla y para sacarla toda igual. Pero estos son, diremos, agujeros que lo hacemos perfecto, ¿no? Pero cuando hay que echar un paño de red porque se rompe mucho y la red está muy gastada, pues cogemos y le echamos lo que es el paño nuevo. El paño entero, ¿no? Claro, cogemos el fardo de red, lo abrimos, le contamos las mallas, le echamos lo que traiga roto, que no tiene arreglo, el paño nuevo entero. Esta costa que tenemos aquí tan rica en comida, el langostino come calidad, pues está muy bueno, la cedía, pues esta costa tiene una calidad de pienso para lo que es los peces y el marisco, que por eso son tan sabrosos, ¿entiendes? Por eso son tan sabrosos. Las que están por ahí están arregladas, pero ahora en el paro, pues los barcos suelen echar las redes, porque tienen que pintar, tiene esto, y el que está roto, el que está un poquito gastado, pues en el paro pues, lo intentamos de arreglar para cuando salga el barco a los 45 días, pues lleve ya las redes en condiciones, ¿entiendes? Lo lleva en condiciones, uno es a 2, el otro es a un arte, y así vamos arreglándolo, y que estamos aquí 10, 12 o 15 días en el paro, pero después tenemos la ventaja de que sale y está arreglada la red, está arreglada, están repasaditas y están en condiciones. Yo y mis hermanos, la verdad que yo nunca he ido a la mar. Yo entré aquí salí del colegio, entré con 15 años y tengo ya 56 y aquí estoy. Me fui en una época a la construcción porque fallaron aquí los barcos, se perdieron muchos barcos, pero otra vez ha venido una avalancha de barcos y te buscan para que trabajes en las redes porque no hay profesionales, no hay. Las redes que no hay profesionales. Está aquí mi sobrino que
lleva un par de añitos y está aprendiendo se ve un poquito de futuro aquí, ¿entiendes? Pues si no ocurre nada malo y pasa, porque tenemos una cosa ahora muy mala, que el gasoil ha incrementado mucho los gastos de todo, pero se come, luchando un poco se come y estamos intentando de aprenderlo. El tema de nosotros del cobro es sobre lo que vende el barco. Sobre lo que Claro, el barco cuanto más venda, más gana dueño, marinero y lo que es el redero. O sea que vosotros Estamos aparte, sí, bien, a las partes estamos. Si el barco rompe, pues estamos aquí. Si nos rompe, también estamos aquí y nos dan el dinero, que no es decir que porque parte más gana más, sino el barco en la semana te parte un arte y si te tiene que dar 500 euros te lo da, y si no parte y te lo tiene que dar, también te lo da. Porque el dueño no quiere gastar redes, el patrón no quiere partir la red, pero tenemos el problema que la maestra tiene enganche, tiene muchos tipos de problemas que te rompe las redes, te las rompe. Si nosotros no arreglamos esto y no lo fabricamos, porque las redes vienen en paño y tenemos que hacer, montar el arte, hacer como una costurera hace un traje, pues nosotros tenemos que coger la medida del motor, saber el motor que tiene el barco, la dimensión y sacarle el diseño arte para ese barco no tener problemas, pescar con sus arreos que lleva en redes, ¿entiendes? Muchas veces vamos a bordo porque hay veces que hace un rajón de 3 metros, de 4 y o mejor vamos a bordo y en una hora se termina, pues no te echa el arte. Lo arreglamos a bordo y ya el patrón pues lo mete otra vez en la maquinilla y al día siguiente lo tira al agua porque es una pequeña avería que la ha hecho. Claro. Pero cuando lo parten más lo tiene que echar, porque que sacarlo todo para afuera y que lo traiga aquí para nosotros arreglarlo. Esto es nylon y eso es plástico. Y es plástico, ¿no? Sí. ¿Y eso también tiene que ver, digamos, con el tipo de pesca que se va a hacer? También. También. Este arte es otro arte diferente. Este arte es para la parte levante y para la parte de poniente pues se utiliza otro. Esto es un conjunto que tiene que ir todo muy bien para que el barco haga su pesca. En redes, en lo que es los cables, en todo. Y aparte pues acompañarlo de un buen patrón que busque donde hay pescado, donde lo máximo. Si aquí no hay, coger y un barco anda mucho y buscarle su sitio donde hay patrones buenos, lo hay medianos y lo hay un poquito más endeblito, como en todos los sitios. Hoy hay muy buenos aparatos en los barcos, hacen una buena corrida y meten pescado, pero el pescado tiene cola. Y el pescado lo mismo está aquí, que al día siguiente se marcha a otro sitio donde está tranquilo. El pescado es como todos los animales, el salvarse, si tú estás ahí y te pegan, pues te van a otro lado. Y el pescado es una flota muy grande la que hay aquí para la costa que tenemos, ya está muy castigada. El patrón tiene que buscar y intentar de vender lo máximo en la semana. Hay personas más conformistas, eso ya es suerte del dueño o del armador. Muchos armadores van también a la mar, chavales jóvenes que han comprado barcos y van ellos a la mar, para poder pagarlo todo, ¿entiendes? Para poder pagarlo todo. ¿Sí? El boquerón y la sardina, como el resto del pescado que llega a la lonja de Bonanza, se transporta después a las pescaderías situadas en todos los rincones de Sanlúcar una vez que los pescaderos han pujado por los distintos lotes y estos les han sido adjudicados en la subasta. También llega a las distintas pescaderías situadas en el interior de la plaza de abastos, donde quedan expuestos para su venta con la frescura que les caracteriza. El boquerón y la sardina son dos pescados con muchísimo sabor, y así se les saca partido
cuando se cocina con la experta preparación de nuestro afamado cocinero. En la receta de hoy, una de las muchísimas que existen en la tradición culinaria sanluqueña, vamos a comprobar el perfecto maridaje que se establece entre este pescado de cerco y el resto de los ingredientes del plato. Buenas, soy Juan Antonio Togo, como todo el mundo me conoce, jefe de cocina de aquí del restaurante La Lonja en Bajo de Guía, y hoy os vamos a explicar y vamos a cocinar unos productos de aquí de la zona, productos de mercado de aquí de Sanlúcar de Barrameda, y vamos a empezar con un boquerón, ¿vale? Un boquerón de aquí de la zona de las Rías, del Guadalquivir, de la desembocadura, es un boquerón gordito. Y este boquerón vamos a hacer un salpicón con aguacates y boquerones en vinagre. ¿Ok? Hemos cogido el boquerón, lo hemos destripado, le hemos quitado la espina, le he quitado la espina, la cabeza y lo echamos, ¿ves?, en una agüita con hielo para que el boquerón se quede blanco, ¿ves?, pierda toda la sangre y quede totalmente limpio de impurezas. Luego, este mismo boquerón lo hemos pasado a un vinagre de Jerez, sobre un vinagre de Jerez, y lo dejaremos ahí macerar durante unos 40-45 minutos para que haga el efecto el vinagre y el boquerón se cure, y así estará como cocinado en boca. Después, para el salpicón, hemos cogido un tomate de aquí de la zona de la Colonia, un tomate RAF. Lo hemos picado finamente con un poco de aguacate, unas aceitunas negras, un poco de cebolla y un queso mozzarella que hemos aliñado con un aceite de Lexus, que es un aceite de variedad picual, y un poco de vinagre de Jerez. Tiene poco más, el plato tiene poco más, es una ensalada para estos tiempos ahora fresquitos, es estupendo. Si quieres, montamos el plato y vamos. Yo lo que hago es un plato largo, blanco, me gusta el blanco, ponemos un par de cucharadas de lo que es el salpicón, intentando que entre todo, el queso, la aceituna, el tomate, el aguacate. Ahí está. Esto se quedaría así, y ahora luego le añadiríamos el boquerón. ¿Ves? Como veis, el boquerón ya ha cambiado de color, ya no es el mismo color que tenía en el agua cuando lo pasamos. ¿Ves? Y aquí lo vamos a poner así, me gusta. Un boquerón ahí, un boquerón aquí, esto por aquí, un poquito de aceite, del mismo de antes, pero lo paso al biberón, que es más manejable. Ok, un poquito de cebollino, ¿vale? Es una hierba aromática. Y un poquito de brotes. Y ahí estaría un plato fácil, sencillo y con un producto de aquí de la zona, fresquito para la ocasión y estos tiempos de verano que estamos ahora mismo viendo. Vale, con esto nos despedimos y hasta la próxima receta. La sardina, por su parte, adquiere una dimensión extraordinaria en una elaboración sencilla pero exquisita. Nos referimos a los espetos de sardina, que también se preparan en Sanlúcar. ¿Y en qué consiste eso del espeto? Es la sardina, digamos, hecha al carbón, digamos, a la leña. Se pone leña, esa leña hay que esperar, digamos. Ahora lo hemos puesto para que lo demostré, pero cuando se apague el fuego es cuando se hace la... Se queda con el rescoldo, ¿no? Ahí se queda con el rescoldo y se va haciendo la leche. Sale más sabrosa que, por ejemplo, a la plancha.
Ahora dentro de 15-20 minutos el fuego desaparece, digamos, y ya se queda, no, es casi el rescoldo, ¿no? Y se va haciendo poco a poco, a fuego lento. El doctor González, máster en dietética y nutrición, nos habla hoy de los aspectos nutricionales de estos pescados de cerco que, al margen de su sabor y texturas inigualables, son una buena base para alimentarnos y cuidar con ellos nuestra salud. El boquerón es un pescado azul de pequeño tamaño. Es saludable, es sabroso, económico y con múltiples posibilidades gastronómicas. El boquerón lo podemos tomar en forma de salazón, las famosas anchoas, podemos tomarlo en forma de boquerones en vinagre, podemos tomarlo fritos y rebozados, incluso a la plancha, al horno o en conserva. ¿Qué nos aporta el boquerón desde el punto de vista nutritivo? Bueno, pues el boquerón, como pescado que es, nos va a aportar proteínas de alto poder biológico, como todos los demás pescados, va a tener vitaminas y minerales y una grasa saludable. Las vitaminas y minerales. Las vitaminas serían vitaminas liposolubles, en la cual vamos a encontrar la vitamina A y la vitamina D, y la vitamina dentro del grupo B vamos a encontrar la B2, la B3, la B6 y la B12. Con respecto a los minerales que nos va a aportar el boquerón, nos va a aportar precisamente yodo, potasio, calcio, fósforo, magnesio y selenio. Y después nos va a aportar una grasa muy saludable, que son los ácidos grasos omega 3, que son unos ácidos grasos esenciales que son buenos para el corazón y para el cerebro. La sardina, pues la sardina también es un pescado azul de pequeño tamaño, sabroso, saludable, muy económico y con múltiples posibilidades gastronómicas. Las sardinas las podemos tomar en forma de espeto, a la plancha, al horno, fritas, en escabeche o en conserva. ¿Qué nos aportan desde el punto de vista nutricional la sardina? La sardina, como pescado que es, nos aporta proteínas de alto poder biológico, va aportando también vitaminas y minerales. Las vitaminas de la sardina tenemos vitamina liposoluble, la vitamina A, la D y la E. Y dentro de las vitaminas del grupo B vamos a encontrar la B1, la B2, la B3, la B6, la B9 y la B12. También nos va a aportar una grasa saludable, como todos los pescados grasos azules, que son ácidos grasos omega 3. Desde el punto de vista nutricional, en el caso de la sardina, 100 gramos de sardina nos van a aportar alrededor de unas 140 calorías. De estas 140 calorías, las proteínas nos va a aportar aproximadamente unos 18 gramos de proteína. La grasa está alrededor de unos 8 gramos en cada 100 gramos. Y como acabamos de decir, las calorías serían alrededor de unas 140 calorías. En el caso del boquerón, nos van a aportar cada 100 gramos alrededor de unas 128 calorías. Las proteínas serían unos 18 gramos de proteína y la grasa un poco menos que la sardina. Yo destacaría del boquerón y de la sardina y de todos los pescados azules esa grasa tan saludable que nos va a aportar, que son esos ácidos grasos omega 3. Esos ácidos grasos omega 3 son muy buenos para el corazón y para el cerebro. Concretamente, esos ácidos grasos omega 3 van a disminuir el colesterol malo, que es el LDL colesterol, van a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL colesterol, y va a disminuir los triglicéridos. También esos ácidos grasos que nos aporta el pescado azul son buenos porque van a tener unas propiedades antitrombóticas, es decir, van a hacer que nuestra sangre sea más fluida y va a disminuir las posibilidades de los coágulos y las trombosis. También va a hacer que nuestra tensión arterial sea mejor y también mejore nuestro ritmo cardíaco. De hecho, también el consumo de pescado azul, rico en estos ácidos grasos omega 3, están relacionados también con la disminución de la mortalidad cardíaca, concretamente por infarto de miocardio. También estos ácidos grasos omega 3 son buenos para el desarrollo cerebral y protegen las neuronas. Estos ácidos grasos omega 3 son muy importantes para el desarrollo cerebral del niño, desde que está en el embarazo a los 2 primeros años de vida. Por lo tanto, se recomienda que la mujer embarazada tome 2 raciones de pescados azules en la semana, pero en este caso estos pescados azules deben ser de pequeño tamaño, por ejemplo, como los dos que estamos comentando, la sardina o el boquerón. 2 veces a la semana sería perfectamente saludable. También deciros que estos pescados grasos azules
El consumo de este pescado y concretamente su ácido graso están relacionados con un menor deterioro cognitivo en las personas mayores. La importancia de estos ácidos grasos sobre el metabolismo cerebral, sobre sus membranas y su efecto antiinflamatorio hacen pensar que podían ser utilizados para enfermedades degenerativas cerebrales como el Alzheimer o el Parkinson. Aunque hay estudios prometedores, todavía las evidencias científicas no son claras. Pero también podríamos añadir otros beneficios, como son que hay estudios que sugieren que pueden ser buenos para la retina. Una dieta rica en estos ácidos grasos omega 3 podrían ayudar a frenar el envejecimiento de nuestros ojos. Se estudia también sus efectos beneficiosos en trastornos como la depresión y otras enfermedades mentales. Los resultados de muchos estudios todavía no son concluyentes, pero sí son esperanzadores. Yo personalmente también a mis pacientes estudiantes les recomiendo que tomen estos pescados grasos azules. Estos omega 3 son buenos para el estudiante, para su dieta. Tanto estos pescados grasos azules, y también les digo que tomen frutos secos como son por ejemplo la nuez o la almendra. En definitiva, los ácidos grasos omega 3 que nos aportan estos pescados grasos azules son muy saludables y no deben de faltar en nuestra dieta. En nuestro programa de hoy hemos conocido que el boquerón y la sardina son pescados de cerco y que abundan durante todo el año. Las variedades que se dan en la zona de Sanlúcar son muy apreciadas por la textura de su carne y por su sabor inigualables. Son pescados que se preparan en múltiples recetas o bien fritos en abundante aceite de oliva o incluso a la plancha. Además poseen unas cualidades nutricionales que los convierten en alimentos muy aconsejables para seguir una dieta sana y equilibrada. El boquerón y la sardina son también, por tanto, tesoros gastronómicos de Sanlúcar de Barrameda.